camino a la ciudad Vermilion desde Cerulean es largo y solitario, especialmente si vas a pie, considerando que el único camino es a través del largo y sinuoso sendero que baja por la Ruta 24, un camino de montaña que serpentea desde Cerulean. Pasa por la cueva Cerulean y gira a través del acantilado bávaro, con vistas al mar, antes de descender para encontrarse con Commerce City, un importante cinturón industrial en la región de Kanto. Desde allí, se tarda alrededor de un día y medio a pie en cruzar el cinturón industrial para finalmente entrar en Vermilion. Sin embargo, también existe un atajo que podría reducir en 2 el viaje de 4 a 5 días, que era exactamente hacia donde se dirigía Ash actualmente. Pasado el tercer puesto de control de la Ruta 24, justo antes de subir al acantilado bávaro, hay un carril estrecho que se dirige directamente a la orilla del mar, pasando por un faro algo solitario que domina el mar. Un poco más al sur, a una distancia de aproximadamente 1 milla, se puede encontrar un cruce de ferry, desde donde se puede tomar un barco de vapor y viajar directamente a Vermilion, aunque debido a la rareza de los viajeros a lo largo de la ruta, solo zarpa un ferry desde el punto, y eso, exactamente a las 9 de la mañana. Si uno pudiera atraparlo, podría llegar a Vermilion antes del anochecer. Sin embargo, las condiciones climáticas en la Ruta 24 y sus alrededores no parecían augurar buena suerte para Ash en este momento, ya que una tormenta feroz había surgido debido a una anomalía relacionada con el clima, provocando que fuertes vientos y granizo perturbaran todo tipo de viajes en Ruta 24. Eso, sin embargo, no pareció distraer a Ash Ketchum, quien parecía caminar por el sinuoso camino, indiferente a las duras condiciones climáticas que lo rodeaban. Encaramado sobre su hombro izquierdo, estaba Metan, todo su cuerpo brillando con un brillo azulado pálido mientras el psíquico / tipo acero mantenía un campo de fuerza psíquico que lo envolvía a sí mismo y a su entrenador. Si bien Ash inicialmente no había estado de acuerdo sobre el asunto, tuvo que admitir que mantener un campo psíquico constante durante condiciones difíciles sin falta era un buen ejercicio, especialmente considerando que Metan insistía en perfeccionar sus habilidades, algo que había sorprendido y entusiasmado a su entrenador. «Metan, ¿estás bien?», preguntó Ash, mientras miraba el camino vacío a su alrededor. La tormenta había comenzado a empeorar, haciéndolo un poco más difícil para el tipo psíquico, ya que las poderosas ráfagas de viento golpeó sus escudos una y otra vez. Metan hizo un extraño ruido mecánico, pero no hizo ningún movimiento para cancelar sus defensas. «Está bien, si tú lo dices». Ash frunció el ceño, mirando el clima furioso a su alrededor. Habían salido de la ciudad Cerulean el día anterior y ahora estaban a solo 1 hora de llegar al tercer punto de control. Ya casi había anochecido, y si lograba cubrir la distancia antes de que terminara el día, podrían viajar al faro por la noche y conseguir un lugar para pasar la noche de alguna manera. Además, no era como si estuviera solo, considerando que todos sus Pokémon estaban ahí con él y en la mejor salud. ¿Sabes, Metan? Me pregunto cómo hubiera sido tener otra persona que viajara con nosotros. Ash reflexionó en voz alta. Metan le lanzó una mirada solitaria. Como Misty, por ejemplo. Lo admito, es un poco luchadora y todo eso, pero hizo mucho por nosotros. Metan decidió que podía estar de acuerdo con eso. Tener a alguien que viaje con nosotros significaría más personas y Pokémon alrededor, continuó Ash, pero también podría detenernos en todas partes, ya que nuestros compañeros también podrían tener sus propias cosas que lograr. Metan lanzó otro gemido. Sé que es meramente hipotético, en este momento, pero cuando regresemos a Cerulean algún día, tal vez la cosa frente a Ash le dejó sin aliento. Justo allí, en la parte superior de un solo monolito, había algo cubierto por una sola hoja de malla de naranja, había una criatura diminuta, incluso más pequeña que su vagón, tratando de esconderse debajo de la hoja grande y gimiendo de dolor mientras un par de Spearows picoteaban su cuerpo sin piedad. La pequeña criatura intentaba ignorarlo todo, mientras intentaba mantener la pequeña llama parpadeante ardiendo en el extremo de su cola, mientras dormía sobre la boca. Ash solo pudo mirar en estado de shock mientras observaba la forma naranja del lagarto de fuego, el único Pokémon que había deseado desde que quería ser entrenador, chillando y gimiendo mientras las aves depredadoras seguían picoteando una y otra vez a sus indefensos. Presa. Un Charmander. Metan, no me hagas caso. Usa psíquico con los Spearow. El Pokémon de acero arrojó instantáneamente todos y cada uno de los escudos alrededor de Ash, mientras el viento frío y húmedo lo golpeaba por todos lados, mientras enviaba un rayo de energía psíquica hacia los avianos cazadores, estrellándose en sus caras mientras los pájaros graznaban enojados a alguien. Interfiriendo entre ellos y su casa.
Ash, sin embargo, tenía otros planes. Vagón, te elijo a ti. El bebé dragón se condensó y tomó forma, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, su entrenador estaba listo con la orden de atacar. Vagón, usa pulso de dragón sobre ellos. Siendo el dragón que era, Vagón siempre estaba listo para destruir las cosas primero y hacer preguntas después. Recurriendo a sus reservas naturales de energía dracónica, el bebé dragón envió una esfera de poder condensado hacia los avianos, golpeándolos directamente y con bastante eficacia, considerando que los depredadores habían elegido la autoconservación antes que su casa, y se marcharon más rápido de lo posible bajo el clima. Charmander. Comenzó Ash, mientras intentaba bajar al lagarto de fuego de la roca, solo para ser golpeado en la mano por una sólida aplicación del látigo de la cola. Ignorando la piel magullada, Ash retiró las manos. Charmander, si te quedas así, morirás. El lagarto de fuego le devolvió la mirada acaloradamente antes de tirar la hoja a su alrededor una vez más. Enroscó su cola más cerca con la esperanza de salvar la llama parpadeante que parecía que se extinguiría pronto. Ash, sin embargo, ya tuvo suficiente. Toda su vida había deseado un Charmander como su propio Pokémon, y ahora se veía obligado a observar cómo el pequeño lagarto sucumbía a su propia muerte, allí, solo, en la tormenta. Tomó una decisión, murmuró Ash en un tono sin emociones. Metan, usa hipnosis con Charmander. El tipo acero estaba muy feliz de obedecer, si eso significaba que el lagarto de fuego podía salvarse y regresar a la protección de sus escudos psíquicos. En menos de 2 segundos, los párpados de Charmander cayeron mientras la criatura, a pesar de mostrar signos de protesta, cayó en un sueño incómodo y agonizante. Ash se acercó rápidamente, recordando a Vagón mientras tomaba al lagarto de fuego en sus propios brazos, no por primera vez, al darse cuenta de lo pesadas que eran las especies. Metan, vuelve a poner las defensas. Necesitamos llevar a Charmander al centro Pokémon rápidamente. El Pokémon de acero lanzó otro gemido mecánico mientras manifestaba las defensas psíquicas, envolviéndolos a sí mismo, a su entrenador y, por extensión, a Charmander. Incluso desde su posición privilegiada, pudo ver cómo el lagarto obviamente herido hacía sutiles movimientos para acomodarse en una posición más cómoda ahora que la furia de la tormenta estaba ausente, y también el viento feroz que había estado azotando su piel durante todo este tiempo. Mientras. El centro Pokémon más cercano está en la base del acantilado. Ash murmuró para sí mismo. Lo que significará, hizo una pausa mientras miraba con nostalgia su reloj. Supongo que no tiene sentido considerar la alternativa, miró al Pokémon herido en sus brazos. Vámonos. El solitario centro Pokémon construido en la base del acantilado bávaro era uno de los pocos establecimientos en toda la región, ya que la mayoría de la población dentro y alrededor vivía en la cima de la meseta sobre el escarpado acantilado. Con sus visitantes limitados a entrenadores viajeros que no tenían suficiente dinero, o Pokémon, para pagar rutas alternativas y habían decidido seguir caminando por la solitaria Ruta 24. Como resultado, aquí solo había equipo médico mínimo, sabiendo muy bien que cualquier necesidad de ayuda médica avanzada probablemente sería necesaria para los que estaban ubicados cerca de los gimnasios. Este hecho se había mantenido intacto durante los últimos 7 años, hasta que un niño algo flaco con un Charmander en coma decidió aparecer en medio de una peligrosa tormenta. Ash corrió todo el camino durante 2 millas, antes de que finalmente pudiera entrar corriendo al apenas adecuado centro Pokémon, literalmente abriendo de golpe las puertas del establecimiento, para irritación de la enfermera de servicio, que estaba a punto de gritarle al desagradable niño maleducado, antes de que ella notara la pequeña cosa que respiraba en sus brazos, mientras sus palabras morían en su garganta. Chansey. La enfermera Joy llamó instantáneamente, mientras un par de Chansey aparecieron instantáneamente ante Ash, con uniformes médicos y todo. Antes de que el niño pudiera siquiera imaginar si la especie Chansey era capaz de teletransportarse o no, el Pokémon nuevo levantó al comatoso Charmander de sus brazos, lo puso en la camilla y lo llevó a las cámaras interiores más allá del vestíbulo, dejando a Ash en la puerta, sintiendo sus piernas debilitadas mientras se deslizaba lentamente hacia el suelo. Metan, que acababa de bajar sus defensas psíquicas y estaba descansando, lentamente se dejó caer sobre su hombro izquierdo e hizo un ruido extraño, empujando a Ash en su mejilla. Estoy bien. Ash jadeó, mientras lentamente se levantaba y caminaba hacia la recepción, mirando a la algo aprensiva enfermera Joy parada frente a él. ¿Por qué permitiste que tu Charmander fuera lastimado así? Fue la primera pregunta que le lanzó la pelirrosa con tanta sutileza como un toro en una cacharrería.
Una parte de Ash sintió una brisa de felicidad cuando la enfermera mencionó tu Charmander antes de que la realidad se hiciera realidad. Su rostro se torció en una media mueca al recordar los eventos que habían ocurrido esa noche. Charmander no es mío, enfermera Joy. Declaró Ash. Lo encontré sentado en una roca, herido y siendo atacado por un par de Spearow rebeldes. Una historia probable. La enfermera respondió con frialdad. ¿De verdad esperas que crea que encontraste a un Charmander, sentado sobre una roca, al aire libre en medio de la tormenta, en una situación en la que la llama de su cola tenía todas las posibilidades de extinguirse? Especialmente porque no ha habido ningún avistamiento del Charmander salvaje en esta zona durante años. Ash ahora estaba empezando a enojarse. Mira, ¿por qué no te aseguras de que Charmander reciba su tratamiento primero? Tú y yo podemos discutir sobre la verdad más adelante. Lo que sea que la enfermera estuviera planeando refutar, decidió dejarlo, mientras consideraba sus palabras. Charmander está recibiendo su tratamiento, hizo una pausa por un momento, y esa es mi principal prioridad. Sin embargo, le lanzó una mirada acerada. Tú y yo aún no hemos terminado. Tengo que ir a verificar su operación y, cuando regrese, me mostrarás tu identificación. No te equivoques, si descubro que tu historia es simplemente una farsa. Luego llamaré a la oficial Jenny y le revocaré su identificación de entrenador. ¿Está claro? Cristal. Ash dijo inexpresivamente. Ahora, por favor, ve y atiende a Charmander. La enfermera Joy abrió la boca, luego la cerró, antes de sacudir la cabeza mientras salía furiosamente de su cubículo, pasaba por el vestíbulo hacia las cámaras de operaciones donde estaba siendo tratado el lagarto de fuego. Mientras tanto, Ash, que había retrocedido hacia el extremo frontal del vestíbulo y se encontró con un par de asientos vacíos, sintió que su cuerpo se hundía mientras lentamente se quedaba dormido en un sueño inquietante. A la mañana siguiente. Ash Ketchum. Ash Ketchum, por favor preséntate en la recepción. El familiar anuncio mecánico, junto con la sutil presión de Metan sobre su hombro, despertaron a Ash de su incómodo sueño, mientras se obligaba a abrir los ojos. Tomando en cuenta el ambiente a medida que los eventos de la noche pasada se enfocaban, saltó, para irritación de Metan, mientras corría hacia la recepción, con el psíquico / tipo de acero algo enfurruñado a cuestas. Enfermera Joy, ¿Charmander se encuentra bien? Fue lo primero que pronunció al ver a la enfermera, quien, por su semblante, probablemente estuvo despierta toda la noche. Murmurando inaudiblemente sobre niños rebeldes, la mujer de cabello rosado dejó escapar un pequeño bostezo, mientras consideraba al individuo de cabello negro frente a ella. Charmander, está fuera de peligro. Gracias a Dios. Ash se hundió, eufórico y aliviado. También necesitábamos realizarle un tratamiento psíquico, considerando que él estaba, sus ojos se entrecerraron, bajo un ataque de hipnosis. Ash parecía notablemente astuto ante eso, y su incesante objeción a recibir tratamiento regresar a donde sea. Estaba esperando, hizo una nueva pausa, a su entrenador. Por última vez, replicó Ash enojado, no soy su entrenador. Sí, esa es la parte por la que pasaremos ahora. Necesito tu identificación. Sin decir una sola palabra, Ash sacó su Pokédex y lo empujó hacia la palma de la enfermera Joy, quien parecía algo sorprendida por lo que sostenía. Un Pokédex. ¿Eso significa que estás de Pueblo Paleta? Y el profesor Oak me dio mi Pokédex y mi iniciador. Puedes verificar mi afirmación si quieres. No es necesario que me digas cómo hacer mi trabajo. Espetó la enfermera, antes de sacar la Pokédex e insertarla en la ranura hecha específicamente para ese propósito. Al instante, pudo obtener acceso completo a su información personal, sus registros de licencia de entrenador, sus insignias obtenidas, su historial de criminalidad, que estaba impecable para su disgusto, y, por último, el Pokémon registrado en el perfil de su entrenador. Un vagón, hizo una pausa, un Metan, ¿en serio? Aquí tienes una colección rara, reflexionó en voz alta, antes de seguir adelante con el resto, un Pidgeotto, un Driorn, un Poliwhirl. Dejando escapar un suspiro, se volvió hacia Ash. Parece que estaba diciendo la verdad después de todo, señor Ketchum. No lo sabía, cuéntame más. Ash se quedó inexpresivo. No trate de ser gracioso, señor Ketchum. La enfermera replicó, aunque a medias puedes decirme qué le pasa a Charmander. Ash dijo efusivamente. Te prometo que solo quiero ayudar. La enfermera Joy tenía una expresión indescifrable en su rostro, que se suavizó ligeramente. Como dije, Charmander está fuera de peligro.
necesitábamos quitarle el ataque de hipnosis, y tuve que hacer una llamada al centro Pokémon de Ciudad Cerulean, para buscar ayuda psíquica. Han enviado un Kadabra para ese mismo propósito. Y puedo asegurarles que el tratamiento de Charmander aún continúa. Entonces, ¿quién es el entrenador de Charmander? Ash no pudo evitar preguntar. Yo también estoy esperando eso. Aparentemente, a Kadabra no le gustan las interferencias, respondió la enfermera sombríamente, y en unos momentos debería recibir el diagnóstico. Esa fue otra razón para llamarlo. Oh. Murmuró Ash. Casi como si fuera una situación premediada, la campana del quirófano sonó con un suave tintineo, mientras la impresora al lado de la enfermera Joy comenzó a emitir un pitido enojado, empujando el papel impreso desde adentro hacia la bandeja adjunta para ese propósito específico. Aquí lo tienes. La enfermera Joy agarró el papel apresuradamente, mientras revisaba el contenido, con las cejas arqueadas mientras digería los resultados del tratamiento psíquico. ¿Qué dice? Subrayó Ash, parándose sobre sus tobillos. Espera un segundo, chico. La enfermera espetó. Yo solo, está bien, aparentemente Charmander aquí pertenece a un tal Damien Chester de Cerulean. Hizo una pausa, mirando hacia arriba. Tú, tal vez, ¿conoces a este niño? Nunca escuché de él. Murmuró Ash. Charmander lleva aproximadamente un mes capturado. Murmuró la enfermera Joy, mientras revisaba el perfil de Damien Chester en la base de datos de la liga. Aparentemente, Charmander ha estado sentado en esa roca que mencionaste durante los últimos 3 días. Aunque no era extremadamente vívido, Ash aún podía distinguir al individuo de cabello púrpura con una sonrisa perezosa en su rostro. Por un momento, el tipo se parecía demasiado a Paul, pero los rasgos de Paul eran diferentes a los de esta persona. ¿Y qué pasó con Damien? La mujer de cabello rosa frunció los labios. La base de datos de la liga dice que Damien Chester adquirió ayer su insignia del Thunder de la ciudad de Vermilion. Hizo una pausa y miró directamente a Ash. Él abandonó el Charmander, si eso es lo que estás preguntando. Ash sintió que le dolía la palma, mientras sus nudillos se tensaban y sus uñas se clavaban en su palma. ¿Él abandonó a Charmander? Parece tan. Respondió la enfermera, un poco cautelosa por la reacción emocional del adolescente ante la noticia. ¿Estás seguro de que no lo conoces? No. Ash regresó sombríamente, antes de mirar hacia arriba. ¿Qué va a pasar con Charmander? Por lo que parece, un safari Pokémon. La enfermera Joy respondió en tono monótono. El de Ciudad Fucsia es lo mejor que Kanto tiene para ofrecer. Hizo una pausa, observando la reacción del adolescente. Oh. Tal vez estarías interesado en llevártelo. Ash sintió que su corazón se detenía. ¿A mí? Sí, dijo la enfermera arrastrando las palabras. Eres un entrenador, ¿no? Y parece que te preocupas lo suficiente como para asegurarte de que el pequeño lagarto llegó aquí y sobrevivió. Entonces, no puedo entender por qué no puedo transferirte la propiedad de Charmander. Pero, ¿y si también regresa? ¿Qué pasa si quiere recuperar a Charmander? ¿Qué pasa si Charmander no? La enfermera arqueó una ceja. Por el estado actual de las cosas, este chico Damien va a recibir una reprimenda de la liga, o del próximo centro Pokémon que visite. Además, nunca podrá reclamar a Charmander, ya que al abandonar un Pokémon, de todos modos ha rescindido todos los derechos sobre él. ¿Pero Charmander? Estoy llegando a eso. La enfermera espetó. La propia decisión de Charmander debe ser tomada en consideración, ya que no queremos un Pokémon intratable y obstinado para un joven entrenador. Ella hizo una pausa. Charmander está despierto en este momento. Si deseas hacerlo, puedes visitar a Charmander y hablar con él sobre lo que pasó, y ofrecerle la oportunidad de unirse a ti, o la ubicación alternativa que obtendría en caso de que decida hacerlo. En contra. Ash consideró sus palabras y, con un dejo de incertidumbre en su mente, asintió. Lo primero que recordó Charmander fue haber sido atacado por esos pájaros feroces mientras intentaba protegerse. Sin embargo, su llama vital estaba peligrosamente baja, nunca había sido la mejor desde que recordaba, y con todas las heridas que había sufrido al luchar contra la bestia del relámpago, aún tenía recuerdos confusos sobre ese rayo amarillo veloz. Bestia, con manchas negras por todo el cuerpo y esa sonrisa maníaca en su rostro, apenas tenía fuerzas para una sola explosión de llama, sin mencionar los vientos helados y el aguacero torrencial que lo rodeaba. Entonces recordó cómo Damien, su entrenador, lo había dejado en la roca, prometiéndole regresar en unas horas, con tratamiento.
Había esperado todo el día, subiendo a la cima del acantilado a pesar de la tensión que suponía para su cuerpo ya herido, aunque solo fuera para vislumbrar a su entrenador regresando con él como había prometido. Había esperado y esperado. Y esperó. Damián no vino. Durante 3 días esperó y poco a poco sintió que la llama de la vida que ardía dentro de él parpadeaba lentamente y llegaba al punto de extinguirse por completo. Fue entonces cuando el desafortunado castigo de los cielos lo azotó en forma de tormenta, castigándolo por ser un debilucho como era. Había tenido una sospecha furtiva en su mente de que Damián también lo había abandonado debido a su debilidad, pero no había permitido que su apenas mantenida esperanza parpadeara debido a ese peligroso pensamiento. Por eso se había aferrado a la protección apenas suficiente de la hoja de valla de naranja, haciendo todo lo posible por no gritar de dolor mientras esos monstruos picoteaban con dureza su piel herida. Fue entonces cuando escuchó la voz. Usa hipnosis con Charmander. Brevemente, había pensado que era su entrenador quien había regresado, antes de que un pensamiento revoloteara por su mente de que Damián no tenía una de esas especies que todos lo saben. Apenas había levantado la cabeza cuando su mente medio confundida quedó inconsciente. ¿Charmander? La desconocida voz masculina sacó al lagarto de fuego de sus ensueños mientras buscaba a su alrededor a su entrenador, solo para encontrar a un humano apenas reconocible caminando hacia él. Al ver su rostro de cerca, Charmander recordó el vago recuerdo del humano que le había pedido a su omnisciente Pokémon que usara hipnosis sobre él. ¿Por qué estaba este humano aquí? ¿Qué quería él? ¿Por qué no podía entender que Charmander iba a esperar su? Charmander, se dirigió a él el sanador humano de cabello rosado, este es Ash Ketchum. Él fue quien te encontró solo y herido, y te trajo aquí. Hizo una pausa. Sin su ayuda, no habrías sobrevivido. Aquí Ash, señaló al otro humano, ha estado esperando desde anoche para ver si estabas bien. El lagarto de fuego tomó todo con calma, aunque eso no impidió que sus pensamientos fueran aplastados. El humano de anoche no era Damián. Damián no había venido, todavía no. Charmander había estado muriendo y habría muerto esperando en esa boca. El otro humano se tomó la molestia y le salvó la vida. ¿Pero por qué? ¿Era amigo de Damián? ¿Cómo te sientes, Charmander? Preguntó Ash, un poco de vacilación filtrándose a través de su voz. Charmander hizo un gruñido agradable a cambio. Charmander, volvió a hablar la enfermera Joy. Me han informado que Damien Chester, su entrenador, lo abandonó hace 4 días, en la ruta 24. Charmander gruñó en protesta. Damien no lo había abandonado, simplemente había ido a buscarle ayuda médica. No lo estaba, no iba a abandonarlo así simplemente. Bien. Que yo sepa, Damien no regresó a la ruta 24, continuó la enfermera Joy, sus ojos penetrantes no se movían del rostro de Charmander, y ganó la insignia del gimnasio de Vermilion, antes de partir hacia la isla Chrysanthemum. Eso fue ayer. Charmander sintió que sus piernas cedían cuando la innegable y dura verdad lo golpeó. Damien no volvería. No tenía intención de volver. Él lo abandonó. Charmander lanzó un largo y único aullido, dejando salir toda su ira, su impotencia, su sentimiento de traición y su resignación a su destino. A partir de ahora, eres oficialmente libre y ya no estás registrado con Damien. Él ya no es tu entrenador. Charmander miró hacia abajo. Su entrenador lo había abandonado, lo había echado porque era débil, al igual que muchos otros Charmander y dragones lo habían mirado allí en ese lugar. Charmander, me he comunicado con el Safari Pokémon Fuchsia y, si estás de acuerdo, te transportaré allí. Es un entorno natural donde podrás vivir entre otros Pokémon. La enfermera Joy hizo una pausa por un momento, sin embargo, Ash tiene una propuesta alternativa para ti, en caso de que estés de acuerdo. Eso atrajo la atención del lagarto de fuego. ¿Qué quería este entrenador de un debilucho como él? Charmander, Ash dio un paso vacilante hacia adelante. También soy entrenador, y quiero convertirme en un maestro Pokémon. Yo, siempre he querido tener un Charmander como mi Pokémon inicial, aunque hizo una pausa mientras tomaba una Pokébola y soltaba a Vagón, quien dejó escapar un gruñido de sorpresa al ver al lagarto de fuego frente a él. Este es Vagón, es mi titular y es tan especial como tú. Ash sonrió. Si estás de acuerdo, deseo tenerte como mi Pokémon y mi amigo, y convertirte en parte de mi viaje. Puedo prometerte que haré todo lo posible para convertirte en el Charizard más poderoso de la historia, si estás de acuerdo. Charmander suspiró. Era cierto que, como cualquier otro miembro de su especie, él también deseaba evolucionar hacia la poderosa forma dracónica que era Charizard.
Sin embargo, este entrenador no tenía idea de lo débil que era, o no habría hecho esa oferta. También creo que eres un Pokémon muy dedicado, con una gran fuerza interior. Ash continuó. Me gustaría que fueras parte de mi equipo. El lagarto de fuego miró hacia arriba, sus ojos brillaban con un poquito de esperanza mientras enfrentaba al pequeño dragón bebé con ojos acusadores, como si lo desafiara a estar de acuerdo con lo que su entrenador acababa de decir. Para su irritación y felicidad, el bebé dragón pareció reiterar que su entrenador era muy dedicado, y un poco confuso, pero se preocupaba mucho por él y sus otros compañeros de manada. Vagón también habló de cierto todo que rondaba todo el día alrededor de Ash, para gran irritación de Vagón, y que Vagón esperaba que juntos, él y Charmander pudieran reducir al omnisciente 1 o 2 niveles. Entonces Charmander, ¿qué piensas? Ash preguntó con incertidumbre, aunque la esperanza en sus ojos brillaba más que nunca. Charmander. El Pokémon lagarto. La llama que arde en la punta de su cola es un indicio de sus emociones. La llama oscila cuando Charmander se divierte. Si el Pokémon se enfurece, la llama arde ferozmente. Ash se paró frente a Charmander, observándolo usando el Pokédex, sin darse cuenta del hecho de que el pequeño lagarto de fuego estaba mirando el dispositivo mecánico con aprensión. Dexter, sin embargo, siguió hablando de sus deducciones. Este Charmander es hombre. Conjunto de movimientos actual. Barra de dragón, aliento de dragón, pulso de dragón, látigo de cola y ascua. Dexter hizo una pausa por un momento antes de continuar. Extraño ejemplar. Es necesario informar. Buscando nuevos cruces. Coincidencia no encontrada. Error. Error. El tamaño del cuerpo no coincide. Llama interior menos que óptima. Tipificación genética. Dragón barra fuego. Por favor informe a las autoridades. ¿El infierno? Mientras tanto, Charmander estaba mirando fijamente el dispositivo mecánico que constantemente lo llamaba una rareza. Desde su nacimiento en ese lugar, había vivido entre otros Charmanders, y para mezclarse con los demás, se había obligado a limitar sus ofensas naturales a las brasas, y la llama altamente ineficaz estalló que logró realizar en veces. Sin embargo, con el dispositivo mecánico burlándose de él por considerarlo antinatural, todo sentido de sutileza y control desapareció por la ventana Y. Chaar. Un estallido de luz de color amarillo pálido surgió de la boca de Charmander y se proyectó hacia el desagradable dispositivo en las manos de su entrenador. Su entrenador apenas logró saltar hacia los lados y evitar el recién dominado estallido de aliento de dragón que el pequeño lagarto había enviado hacia él. Oye, ¿qué pasa, Charmander? Gritó Ash. Eso detuvo a Charmander en seco, cuando los resultados de sus acciones lo golpearon. En su rabia por el desagradable dispositivo, acababa de tirar lo que potencialmente sería su ataque más fatal hacia su desprevenido entrenador. Parecía que no merecía tener un entrenador después de todo, ya que estaba seguro de que Ash ahora lo denunciaría y lo enviaría a las reservas. Charmander. Ash repitió de nuevo, esta vez en voz baja. Eso fue aliento de dragón, ¿no? El curioso e inesperado comentario sacó a Charmander de sus ensoñaciones. Su entrenador todavía quería detenerlo, aunque fuera simplemente por curiosidad. ¿Charmander? Preguntó Ash, arrodillándose frente al lagarto de fuego. ¿Querías lastimarme con ese ataque? Charmander sacudió la cabeza vigorosamente. Por los dioses, estaba a punto de perder a su entrenador otra vez. ¿Tú, atacaste mi Pokédex? Charmander parecía un poco furtivo, antes de asentir con un gruñido. ¿Por qué? Charmander no dijo nada, solo continuó mirando la cosita desagradable en la mano de su entrenador. Este dispositivo, Ash acercó la cosa infernal, se llama Pokédex. ¿Me da información sobre? Ash se detuvo en seco, antes de que comprendiera. Miró de cerca al pequeño lagarto. Charmander, quiero que respondas honestamente, y por favor ten en cuenta que bajo ninguna condición voy a abandonarte como Damien. ¿Está bien? Después de varios segundos de vacilación, Charmander asintió. Puedes usar todos esos. Ash hizo una pausa, ordenando sus pensamientos, ataques dracónicos sin ningún problema. Lo vi. Ese fue un aliento de dragón con toda su potencia. Charmander dudó por un momento, antes de asentir con su cabeza naranja. ¿Puedes mostrarme un ataque de Ember? ¿Puedes mostrarme un ataque de Ember? Charmander le dio una mirada de resignación, antes de reunir algunas de sus llamas internas y lanzar lo que posiblemente fue el ataque de brasas más débil que Ash había visto jamás. Fue peor que el primer intento del propio Vagón. ¿Algún otro movimiento de tipo fuego que puedas hacer?
Charmander había perdido todas las esperanzas ahora. Seguramente su entrenador ahora sabía cuán desesperado era un Charmander. Con un gruñido apenas disimulado dirigido a su propia debilidad, dejó escapar una ráfaga de fuego, aunque lo que salió fue, como mucho, una versión ligeramente mejor de su ataque Ember. Ash sabía a ciencia cierta que Vagón podía ignorar ese estallido de fuego mientras dormía. Ash se levantó y retrocedió unos pasos. Señalando hacia una roca aleatoria en el suelo, ordenó. Ahora usa pulso de dragón en esta roca. Charmander soltó un gruñido de sorpresa. ¿Algún problema, Charmander? Charmander sacudió la cabeza sorprendido. Con poco esfuerzo, sacó un poco de su fuerza dracónica interior para desatar un pulso de dragón hacia la roca. La esfera comprimida de energía dracónica se estrelló contra el monolito, literalmente aniquilándolo al instante. Bien hecho. Ash cantó, aplaudiendo mientras el lagarto de fuego se quedaba boquiabierto con incredulidad. Seguramente su entrenador no lo estaba felicitando. Dime Charmander, Ash se acercó, ¿alguna vez usaste ataques dracónicos para Damien? Agitar. Ash levantó una ceja. ¿Damien te dijo que no los usaras? Otro batido. ¿Damien sabía de tus movimientos dracónicos? Otro batido. ¿Damien te ordenó usar ataques basados en fuego? Asentir. Esto está arruinando mi mente. Ash se sentó en el suelo, al lado del lagarto de fuego, quien miró a su entrenador con una mezcla de curiosidad y respeto. Charmander, no entiendo, habló suavemente. ¿Cómo es que puedes realizar ataques dracónicos como lo hace un dragón y aún así no puedes realizar ningún ataque de tipo fuego? Charmander miró hacia otro lado. No te estoy menospreciando, amigo. Ash lo consoló, solo trato de entenderte, eso es todo. Quiero decir, tienes que entender, eres un poco, del lado más pequeño, y a pesar de ser un Charmander, tus conjuntos de movimientos dicen lo contrario. Es un misterio que mi mente no puedo comprender. El entrenador y su Charmander miraron hacia el camino solitario frente a ellos. Después de que el lagarto de fuego aceptó unirse a Ash, el entrenador decidió entrenar un poco y conocer mejor al lagarto antes de partir hacia el cruce del ferry. Tal como estaban las cosas, el ferry ya había partido para ese día y no regresaría hasta el día siguiente por la mañana. Viajar todo el día bajo el sol no significaría nada ya que tendrían que pasar la noche a la orilla del mar de cualquier manera. Ash había sacado a todos sus Pokémon delante de él. Triorn, Pidgeotto, Metan, Poliwhirl y Vagón, todos los cuales tuvieron sus propias y variadas reacciones hacia la nueva incorporación a su extraño grupo. Metan, como siempre, apenas había demostrado interés en el tipo fuego, mientras que Poliwhirl, con verdadero espíritu Poliwag, había enviado un chorro de agua a la cara de Charmander, para irritación del pequeño lagarto. Pidgeotto había sido bastante acogedora, un rasgo de su naturaleza femenina en desarrollo, reflexionó Ash, mientras Vagón había sido el más hablador de todo el grupo. Encontrar una especie pseudodracónica como compañero de viaje había llenado de alegría al pequeño dragón bebé, que parecía estar a solo un paso de tomar de la mano al lagarto de fuego asustado y bailar hasta bien entrada la noche. Triorn acababa de gruñir y eso era todo lo que había que decir. Entiendo que no eres como ningún otro Charmander, comenzó Ash, mientras el lagarto de fuego comenzaba a asumir lo peor, pero eso no importa. Después de todo, eres especial. Ahora, no sé por qué, de hecho, no le demostraste tus habilidades a Damien. Algo que hizo reflexionar a Charmander, pero puedo decirte ahora mismo, que no tienes necesidad de reprimirte en nada, y te prometo que encontraré la manera para que puedas utilizar los ataques de tipo fuego. Con la misma fuerza. Charmander sintió que su corazón se detenía por un momento, mientras registraba las palabras de su entrenador. Con los ojos brillando de esperanza, el pequeño lagarto de fuego naranja saltó al regazo de su nuevo entrenador con un exuberante gruñido de alegría. Después de pasar la mayor parte de la mañana en la región cubierta de hierba alrededor del centro Pokémon y de rellenar algunas de sus raciones, Ash y compañía estaban listos para viajar de regreso al faro. La enfermera Joy se había asegurado de proporcionarle a Ash los informes de tratamiento de Charmander, disponibles para los entrenadores que lo soliciten, y también le había regalado a Charmander algunas nutritivas bayas de Oran. Entonces Ash, preguntó la enfermera cordialmente, ¿a dónde te diriges ahora? ¿Vermillón? No, negó Ash. Esperaba tomar el ferry a la mañana siguiente. ¿El ferry? La enfermera Joy levantó una ceja. Esa es una elección extraña. En ese caso, también podrías pasar la noche aquí. Puedo hacer que Kadabra te teletransporte al faro mañana temprano.
Ash tuvo que estar de acuerdo, era una oferta bastante tentadora. Pero esperaba viajar hasta la orilla del mar y pasar allí algún tiempo. Quién sabía, tal vez podría atrapar algún Pokémon marino raro. En realidad, quería visitar el área y pasar algún tiempo allí, y ver si podía atrapar algunos Pokémon. La enfermera lo miró sorprendida por su respuesta. En ese caso, podría tener algo que te convenga. Algún tiempo después. Juro que la teletransportación psíquica nunca será una de mis favoritas para viajar. Ash maldijo. Acababa de pasar los últimos 15 minutos vomitando, después de la experiencia bastante discordante de teletransportación psíquica ofrecida por el Kadabra que aparentemente iba a permanecer en el centro por bastante tiempo. Mirando a su alrededor, vio el faro solitario en el terreno rocoso que dominaba el mar. Él mismo estaba parado en medio de un mar de granito y arenisca que parecía extenderse durante media milla más antes de mezclarse con el mar. El faro en cuestión era enorme, aunque era la primera vez que veía uno, y se preguntaba si las cosas saldrían exactamente como la enfermera Joy le había dicho. Sacó las Pokébolas de su cinturón y soltó cada uno de sus Pokémon, y fue recibido por la cacofonía de sonidos de sus amigos. Hola chicos, esto es el mar. Señaló hacia la vasta extensión de agua a distancia, observando cómo las aguas subían y bajaban con la marea. Sin embargo, primero tendremos que visitar el faro. Aparentemente, hay un investigador que vive allí y puede brindarnos algo de ayuda para ayudar a Charmander a superar sus problemas. Charmander dejó escapar un gruñido avergonzado, antes de que Pidgeotto le diera un pequeño golpe en la cabeza con su ala, amonestándolo. Vagón también pronunció algunas palabras de aliento. Hay un investigador que vive allí en el faro llamado Bill. Le informaré de tu llegada. Tengo la esperanza de que pueda conseguirle respuestas sobre la condición de Charmander. Tal como había dicho la enfermera Joy, Kadabra se había alejado un poco del faro para recuperarse y ordenar sus pensamientos. Reflexionó Ash, mirando el terreno rocoso que dominaba el extenso cuerpo de agua, mientras daba un paso en dirección al único edificio en el terreno. El edificio tenía varias capas de muros construidos a su alrededor, que conducían a la puerta. En las paredes, Ash pudo ver, había grabados de Pokémon completamente evolucionados. Mira, Charmander, murmuró Ash, señalando el grabado en piedra de un Charizard de aspecto bastante feroz. Algún día te gustará esto. El lagarto de fuego dio un gruñido agradecido de acuerdo. Y aquí está el tuyo, Pidgeotto. Señaló hacia el grabado de un grande y hermoso Pidgeot, listo para descender hacia la tierra desde el aire. Y aquí está el tuyo, Metan. Señaló hacia el grabado Metagroso a la derecha. Supongo que puede haber más, pero sigamos adelante y conozcamos a la persona para la que se supone que debemos estar aquí. Cruzó el umbral, antes de llegar a la gran puerta principal, mientras presionaba el timbre. No hubo señal de reconocimiento aparte del espeluznante crujido cuando las puertas gigantes se abrieron solas, revelando sus funciones electrónicas, creando una gran yuxtaposición en comparación con el exterior más primitivo. Ash recordó instantáneamente a todos sus Pokémon excepto a Metan, quien rápidamente había levitado en el aire para flotar justo en su hombro. Asegurándose de no olvidar nada, dio un solo paso hacia el enorme y tenuemente iluminado salón. El interior del faro se parecía más al interior del gimnasio, solo que mucho más sofisticado y avanzado. Pensándolo bien, incluso el laboratorio del profesor Oak era notablemente plebeyo en comparación con el laboratorio en el que se encontraba, y esta era solo la entrada. Venga. Una voz bastante sonora resonó desde el balcón del primer piso, que daba al pasillo. Debes preguntarle a Ketchum, ¿estoy en lo cierto? Sí, lo soy. Respondió Ash en el momento en que las palabras salieron de su boca, sintió que varios rayos de luz escaneaban su persona, mientras su Pokédex emitía un pitido bastante fuerte, antes de que las luces se apagaran. Equipo de vigilancia, el hombre, que Ash supuso era el investigador, le sonrió. El hombre apenas parecía tener 20 y tantos años, aunque la bata blanca del laboratorio lo delataba. Estaba comprobando si decías la verdad. ¿Por qué no lo haría? Cuestionó Ash. El investigador simplemente le dedicó una sonrisa irónica. Sin embargo, soy Bill Montgomery. Encantado de conocerte, Ash Ketchum. Bill Montgomery, repitió Ash, el nombre se sentía un poco familiar en el fondo de su mente, aunque no podía ubicar exactamente dónde había oído hablar de él. Soy Ash Ketchum, de Pueblo Paleta. El profesor Oak me registró como entrenador. Oak. Gran hombre, uno pensaría que ya había hecho lo suficiente como parte de Elite Four. Reflexionó Bill con una sonrisa, mientras bajaba las escaleras hacia Ash.
El profesor Oak era parte de la élite 4. Ash sintió que se le secaban los pulmones. ¿No lo sabías? Bill arqueó una ceja. Seguramente no esperas que un profesor Pokémon tenga tantos pseudo legendarios en su equipo, ¿verdad? Oak y su Dragonite fueron precursores de lo que Lance es hoy. Fue una sensación de humildad. Había crecido junto a un entrenador elite toda su vida. Ash siempre había sabido que Oak era un genio, pero saber que él también era un élite era alucinante. De todos modos, entra. Déjame mostrarte este lugar, antes de que podamos hablar sobre el motivo por el que viniste a encontrarte con este recluso. Bill se rió entre dientes. Debo admitir que puedo entretener a menos extraños en un año que conocer en persona a un legendario. Ah, bueno, en realidad esperaba poder llamar al profesor desde una PC. Ash se frotó la nuca avergonzado a Bill, al parecer, no le importaba. Claro, adelante. Señaló hacia la única terminal de PC en el extremo derecho de la pared. Estaré en la siguiente cámara. Ven a buscarme cuando hayas terminado. Claro, gracias. No hay problema. Dicho esto, el afable investigador se alejó rápidamente hacia la habitación de la derecha, justo después de pasar la consola de la PC. Bien. Ash concentró su mente. Pongámoslo en marcha. Avanzando, Ash marcó el número de contacto de Oak desde la PC y, en un par de segundos, se alegró de escuchar el familiar sonido de llamada. Después de un pequeño destello de luz en la pantalla, pudo ver al profesor Oak al otro lado, tratando de limpiar algo de lo que parecían ser grandes pinzas que pertenecían a un cangrejo. Hola Ash. Deseó el anciano. Es bueno verte después de este tiempo. ¿Cómo te va? Ash sonrió. Estoy genial, profesor. Ya tengo 2 insignias y ahora me dirijo hacia la ciudad Vermillón. ¿Es eso así? Cuestionó Oak. Eso es bueno. ¿Estás en la ruta 24 entonces? No, estoy hablando desde el faro de un investigador llamado Bill Montgomery. Eso detuvo a Oak en seco. ¿Bill Montgomery? ¿Qué estás haciendo en casa de Bill? Me encontré con un problema, profesor. Ash explicó furtivamente. La enfermera Joy en el acantilado me recomendó que hablara con él. ¿Y no pensaste en contactarme primero? Oak desafió. Me entristece su falta de confianza en mí. Ash puso los ojos en blanco al ver al anciano hacer pucheros, especialmente a la luz del conocimiento de los logros del hombre. Nada de eso, profesor. La enfermera Joy lo recomendó y simplemente seguí la corriente. Oak se rió. No pienses en eso. Bill también es un investigador de extraordinario calibre. Estoy seguro de que podrá manejar lo que sea. Hablando de eso, ¿cuántos Pokémon capturaste hasta ahora? 6. Ash respondió, sin estar seguro de qué esperar. La respuesta bastante extraña de Paul había mareado algunas de sus concepciones y ya no estaba seguro. ¿Y qué son? Me compré un Poliwag, ahora es un Poliwhirl. Y capturé un Metan y un Pidgeotto, y es brillante. ¿Un Metan? Oak pareció sorprendido. Vaya, eso es algo raro. ¿Y un Pidgeotto brillante? Algunas personas tienen toda la suerte del mundo. Ash se rió ante eso, para disgusto del anciano. Bill querrá conocer a tu brillante Pokémon. Yo no puedo esperar a que me envíes el Pidgeotto. Claro, profesor. También me compré un Riorn y un Charmander. Eso llamó la atención del hombre. ¿Atrapaste un Charmander salvaje? En realidad no, pero hay una larga historia detrás de esto. ¿Te importa si hablo de ello más tarde? Oak lo consideró por un momento. Claro, pero quiero saberlo todo. Por supuesto, profesor. Bien, y para que conste, Gary ya obtuvo 4 insignias y atrapó 45 Pokémon. La mandíbula de Ash cayó. ¿4 insignias ya? ¿Y 45 Pokémon? ¿Qué? ¿Ha estado tirando esas pelotas a todo lo que...? Ash se impidió completar ese peligroso pensamiento, que se había desviado en una dirección que no quería. Quizás Paul había dejado en él un efecto más significativo de lo que pensaba. ¿Ceniza? Preguntó Oak, un poco sorprendido por el repentino cambio de expresión facial del chico. No es nada, profesor, solo me hizo pensar. De todos modos derrotaré a su nieto, más Pokémon o no. Seguro. El viejo dijo arrastrando las palabras. Burlarse de Ash nunca dejó de ser divertido. Después de todo, tuvo las mejores reacciones. Adiós profesor, nos vemos luego. Dale mi cariño a mamá. Claro. Nos vemos. Con eso, la señal se cortó. ¿Ya terminaste? Vino una voz desde la derecha. Era Bill. Lo siento, me aburrí de esperar. Ash pareció un poco desprevenido ante eso, pero controló sus reacciones.
No, está bien. Estaba terminando de todos modos. Excelente. El investigador chirrió. Veamos qué problema único me has traído para resolver. Claro. Esto, declaró Bill, es nada menos que extraordinario, Ash. El investigador levantó la vista de su microscopio. La muestra genética de Charmander es fascinante. Es casi como si estuviera viendo las muestras genéticas de un Garchomp de alguna manera. ¿Garchomp?, preguntó Ash. Un nativo de Sinnoh. Es la especie de dragón supremo en esa tierra. La campeona de Sinnoh Cynthia tiene uno, y Arceus sabe que ese espécimen es nada menos que legendario. Ash abrió la boca asombrado. Sin embargo, parece que alguien había estado experimentando con la cría artificial de dragones y ha producido resultados algo exitosos. Tu propio Charmander es un ejemplo de ello. ¿Quieres decir que Charmander nació en un laboratorio, mediante reproducción artificial? Estoy seguro de ello. Bill frunció el ceño. Solo hay una cosa que me confunde, que son los otros síntomas peculiares que tu pequeño amigo está mostrando. Su llama interior es notoriamente baja para ambas especies, y su gen de monstruo, que ha adquirido del lado Charizard de sus padres. Está inactivo, a falta de una palabra mejor. ¿Llama interior? ¿Gen monstruo? ¿Qué significa eso? Bill miró hacia arriba. Lo siento, no estoy acostumbrado a hablar en términos sencillos. Parecía avergonzado. Digámoslo de esta manera. Los Pokémon de tipo fuego tienen algo conocido como llama interna dentro de ellos, una forma de fuego espiritual que es, en términos simples, su conexión con el fuego, por así decirlo. Diferentes tipos de fuego demuestran varias formas de materializar su llama interior en su ser físico. Para Charmander, es la llama en su cola. Para la línea Typhlosion en Johto, es la llama en su espalda. Por ejemplo, un Ponyta, es más o menos lo mismo. Existen algunos tipos de fuego, como Growlithe, por ejemplo, que no necesariamente muestran una materialización externa de su llama interna, pero eso no viene al caso. Bueno. Ash asintió, haciendo todo lo posible por mantener el ritmo. El único otro tipo que tiene una llama interna es el tipo dragón, porque bueno, su afinidad con el tipo fuego, además de los tipos agua, eléctrico y normal. Debido a eso, un dragón también tiene una forma de llama interna. Llama, aunque solo representa la parte de fuego de su fisiología, y es, como está claro, mucho menos que digamos, un tipo de fuego puro como la línea Arcanine o la línea Charizard. Ash volvió a asentir con la cabeza. Debido a que los tipos fuego son completamente criaturas de fuego, su llama interna es mayor en comparación con los dragones que solo son parcialmente fuego. Exactamente. Bill estuvo de acuerdo con un sincero aplauso. Sin embargo, tu Charmander tiene, bueno, una llama interna incluso más pequeña que la de un Garchomp promedio. Tonterías. Lo que significa que su afinidad con el fuego es débil en el mejor de los casos, mientras que su genética dracónica es mucho más pronunciada. Bill hizo una pausa. También puedes decir que tu Charmander es un Garchomp en el cuerpo de un Charmander en cierto modo. Pensó Ash. Dijo Ash. Bill se rió ante la reacción del adolescente. Lo que quiero decir es que la propensión de tu Charmander hacia los ataques dracónicos será superior a la de la mayoría de sus especies, y de la misma manera, su afinidad hacia los ataques de tipo llama sería inferior a la de la mayoría de los de tipo fuego. ¿Sería? Ash se dio cuenta. Y la gente dice que es demasiado pronto para empezar a contratar personal. Murmuró Bill, mirando al joven y brillante adolescente frente a él. ¿Entendiste eso, no? Aquí, amigo mío, está lo extraordinario de tu Charmander. ¿Y qué es eso? Ash preguntó, perplejo. Su constitución genética es extraña y no permanente, al menos no en ciertos aspectos. Si bien su crecimiento genético como Charmander puede proyectarse y conceptualizarse bastante bien, no puedo decir exactamente qué podría hacer la evolución con su ADN. No entiendo. Ash confesó. Bill mostró signos de irritación pero lo controló. ¿Quién dijo que ser profesor era un trabajo fácil? Mira, la línea Charizard tiene dos atributos particulares en su constitución, solo uno de los cuales puede existir en un espécimen en particular. Estos dos atributos se conocen como dragón y monstruo respectivamente. Charmander con el atributo dragón demuestra una afinidad hacia los ataques dracónicos, no el nivel de afinidad que muestra tu Charmander es lo suficientemente cercano. Aquellos con el atributo monstruo se vuelven más altos, más fuertes y de mayor tamaño, alcanzando una altura de alrededor de 10 pies. Eso es el doble del tamaño del Charizard promedio. Exclamó Ash.
Ese es el atributo monstruo para ti. Bill aconsejó. Sin embargo, tales especímenes solo son válidos como tipos de fuego barra volador, y tienen una afinidad extremadamente baja por los ataques dracónicos, en todo caso. En otras palabras, un Growlithe soplaría ante su ataque de furia de dragón, pero su infierno, o peor, explosión derribaría a un Steelix de un solo golpe. Maldición. Bill sonrió. Tú, Charmander, sin embargo, debido a su constitución genética única, tienes el atributo de dragón activo del padre Garchomp y, por lo tanto, su afinidad con los ataques dracónicos es tan buena como la de la línea Garchomp, lo cual es, déjame decir, más que sorprendente. Después de todo, hay una razón por la que incluso el Gire de primera generación es capaz de realizar un ataque de Draco Meteorito, que incluso los Charizards adultos con el atributo de dragón activo no logran lograr en ocasiones. Ash asintió estúpidamente. Lo interesante aquí es que Charmander recibió el atributo monstruo de su padre Charizard. ¿Pero entonces no debería ser más grande y más fuerte que otros? Preguntó Ash, confundido de nuevo. En teoría, debería hacerlo. Sin embargo, por razones que no puedo comprender completamente en este momento, el atributo monstruo está algo inactivo en este momento. Debido a que Charmander aquí tiene una llama interna notoriamente baja, Y. Por lo que el tratamiento psíquico ha revelado, siempre ha tratado de usar ataques de tipo fuego, abusando así de su limitada llama interna, le ha pasado factura a su forma física, y por lo tanto, es responsable de su naturaleza frágil y su tamaño corporal más pequeño. Entonces me estás diciendo que si Charmander se concentra en sus ataques dracónicos en lugar de los de tipo fuego, su cuerpo lentamente mostrará signos de crecimiento. Ash supuso. Bill resopló ante la forma de referencia de Ash. Sí, eso. Debido a que la composición genética de Charmander está tan distorsionada en la actualidad, hay muchas posibilidades de que una evolución pueda aclarar las cosas y reactivar el gen monstruo en él, como un Charmeleón. Si las cosas salen bien, será sin embargo, un Charmeleón mamut con super afinidad a los ataques dracónicos, por desafortunado que sea, su afinidad con los tipos fuego seguirá siendo baja en el futuro previsible. No importa. Ash proclamó. Bill arqueó una ceja. ¿No te preocupa que tu tipo fuego no sea un espécimen óptimo de su especie? Seguramente deberías conseguir un Charmander mejor que tenga todo lo normal en su composición. No, me quedaré con el mío. Declaró Ash con orgullo, sus dedos acariciando inconscientemente las Pokébolas en su cinturón. Charmander y yo estamos a largo plazo, al igual que mis otros Pokémon. Las gafas de Bill brillaron. Interesante. Entonces, ¿podré conocerlos? Seguro. Respondió Ash, antes de liberar a todos sus Pokémon. En retrospectiva, debería haber considerado esa idea antes de soltarlos a todos porque el grito de sorpresa que resonó en todo el faro ciertamente no era bueno para su salud física. Un Pidgeotto brillante. Algún tiempo después, Ash, no sé exactamente cómo te va a sonar esto, pero tú y yo seremos mejores amigos. El sobreexcitado investigador prácticamente ronroneó, mientras se inclinaba hacia Pidgeotto para arrancarle un par de sus brillantes plumas doradas. Pidgeotto ignoró la leve incomodidad de tener al hombre espeluznante tan cerca de ella, aunque considerando que su entrenador le había pedido específicamente que pasara por eso, no le importó mucho. Ignorando el ligero pinchazo que había sentido en su piel cuando el hombre espeluznante le arrancó 3 de sus plumas doradas, 2 de cada ala y una de su pluma, instantáneamente se disparó hacia su Pokébola y se empujó hacia adentro, no queriendo estar en el lugar. Presencia del hombre espeluznante por un momento más. No pensé que a ella le gustara mucho, señor Montgomery. Respondió Ash, ligeramente incómodo por la petición del hombre. No te preocupes, Ash. Me has ayudado en la investigación más de lo que puedas imaginar. El ADN de Charmander para mí es como si la Navidad se adelantara. Las plumas de un brillante Pidgeotto solo, el hombre dijo con emoción. Ash se aclaró la garganta. Claro, Bill controló sus expresiones. Como decía, lo compensaré. Dime Ash, ¿te gustaría que te regalara Pokémon? Tengo algunos que capturé para estudiarlos. Hay, aunque ordinarios. No, no hay necesidad de eso, señor Montgomery. La cuenta, por favor. Bill regresó. Pero debe haber algo. Después de todo, soy Bill Montgomery. Ash entrecerró un ojo, preguntándose qué significaba. Bueno, confesó, lo único que realmente necesito es, una es comprar MT para mis Pokémon, y la otra, me alegraría si pudieras conseguirme una manera de aumentar mi lista. Bill arqueó una ceja.
¿Por qué querrías hacer eso? ¿Eh? Bill se aclaró la garganta, volviendo a su personaje de investigador, en lugar del niño hombre hiperactivo. Lo que quiero decir es, ¿por qué querrías aumentar tu lista? Puedes quedarte con 6 Pokémon contigo, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, pero eso no es suficiente. Ya he atrapado 6 Pokémon, y el próximo que atrape desaparecerá automáticamente en el laboratorio del profesor Oak, y permanecerá allí hasta que llegue a un centro Pokémon y lo cambie por alguien que tengo conmigo de cualquier manera. Significa que mis Pokémon tendrán, en el mejor de los casos, fragmentos de mi viaje, ya que sus experiencias estarán limitadas por mi propia necesidad de tenerlos conmigo, y no porque sean mis Pokémon. Bill permaneció en silencio por unos momentos, antes de murmurar. Debo admitir, que nunca lo pensé de esa manera. Luego, dejó escapar una risita. Es curioso, somos investigadores de Pokémon y, sin embargo, no logramos comprender un pequeño concepto tan simple. Los entrenadores intercambian Pokémon por su propia necesidad, y no por los deseos del Pokémon. Ese es un descuido grave que nunca había notado. Miró al adolescente. Dime Ash, ¿alguna vez has considerado la investigación Pokémon como una carrera? No, realmente no. Solo hizo una pausa por un momento, siempre quise ser un maestro Pokémon. Bill estaba demasiado absorto en sus propios pensamientos para notar las sutiles palabras detrás de la respuesta de Ash. Una lástima. Habrías hecho una buena. Sin embargo, miró hacia atrás con una sonrisa brillante. Su presencia ha sido muy beneficiosa para mí y trataré de retribuirle de la misma manera. Así que considere sus problemas resueltos. Ash respondió Bill serio. Realmente no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Un investigador? Aventuró Ash. Bill levantó la cabeza y se rió mucho. Oh Dios, pensar que alguna vez tendría la oportunidad de hablar como una persona normal y no darme cuenta. Él se rió un poco más. ¿Qué es tan gracioso? Ash frunció el ceño, de alguna manera sintiendo que la broma era para él. Ash Ketchum, dime, ¿acaso has oído hablar de Silph? Ja. Ash replicó. ¿Quién no? Son la principal organización en el desarrollo de Pokébolas y MT, y una de las más grandes del mundo. El pauso. ¿Qué hay de ellos? ¿Y sabes quién es el presidente? Sí, él es Robert. Los ojos de Ash se abrieron. Montgomery. La máxima puntuación. Bill sonrió. Tú eres, Bill Montgomery. Eso creo. Bill estaba sonriendo de oreja a oreja. Estoy hablando con Bill Montgomery. Tú eres la mente detrás de la MT de segunda generación. Creo que mi mejor trabajo hasta ahora. Esto es, me está volviendo loco. Soy consciente de que... Ash parecía a punto de desmayarse. De todos modos, continuó Bill, con su sonrisa todavía a toda velocidad, es mi deber asegurarme de intentar resolver tus problemas, considerando cuánto tienes, sin saberlo o no, y me has ayudado. Como sabrás, la lista de un entrenador hace este 20 como máximo, y Silph mantiene estas regulaciones. En esencia, nosotros en Silph simplemente elevamos la lista según las recomendaciones de la liga. Eso también significa que, sin más, tu lista ahora puede acomodar hasta 20 Pokémon, aunque aún te recomendaría que mantengas a tus Pokémon continuamente en rotación de un lado a otro con Oak, para que pueda realizar actividades físicas. Se les realizarán controles psíquicos y psicológicos. Ash tuvo que admitir que no había considerado esa parte. Entonces, ahora podría contener hasta 20 Pokémon, esperar. 20 Pokémon. Su problema con la plantilla limitada, todo eso simplemente, desapareció. ¿Así? No estás bromeando, ¿verdad? Ash cuestionó, esperando que no fuera así. Hablo muy en serio. Bill sonrió. Ingresó algunas claves en la computadora central, antes de conectar la Pokédex de Ash con ella. La Pokédex parpadeó cuando su configuración cambió visiblemente, aumentando su lista a 20, con él mismo registrado como entrenador con conexión privada a Silph. Hecho. Declaró Bill. En cuanto al otro, tecleó algunas claves más en su computadora central, mientras una delgada tarjeta de débito salía disparada de uno de los dispositivos. Bill extendió la mano para cogerla y le entregó la pequeña tarjeta a un deslumbrado Ash, quien simplemente la sostuvo con asombro. Allí, en su mano, había una CryptoCard autorizada por Silph. Puedes usar esa tarjeta para comprar un máximo de 5 TM al mes. Si lo desperdicias todo en un solo día, tendrás que esperar al mes siguiente para que te devuelvan el estipendio. A partir de ahora, su estado lo muestra como investigador independiente de Silph.
Bajo la autoridad directa de Bill Montgomery, lo que le permite un estipendio en miniatura de 5 TM cada mes. Es bastante menos de lo que podría permitirme, pero no queremos que te hagas una cabeza grande, ¿verdad? Ash estaba demasiado desconcertado para responder eso. Entonces, respondió Bill con júbilo. Ahora que he resuelto tu problema inmediato, ¿podrías tú, mi asociado independiente, ayudarme en cierta investigación mía? Si Bill le hubiera pedido que saltara desde el techo del faro al mar en ese momento, Ash lo habría hecho sin lugar a dudas. Ese hombre acababa de tomar el mundo de sus problemas y los había desterrado en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier cosa, cualquier cosa. Los labios de Bill se curvaron. Muy bien, déjame comenzar contándote exactamente por qué estoy tan entusiasmado con los Pokémon brillantes. Déjame entenderlo. Ash supuso. ¿Quieres decir que si un espécimen de Pokémon es capaz, por medios completamente naturales, de nacer con un acervo genético superior al de su propia especie, significativamente superior? Bill subrayó. Cierto, significativamente superior a su propia especie, entonces tal, positivo exitoso, ¿qué fue? Mutación. Correcto, una mutación positiva exitosa, mutación natural. Por favor, deja de interrumpir. Ash frunció el ceño. Entonces, una mutación natural, positiva y exitosa a menudo mostrará su presencia alterando el color de la piel del espécimen de Pokémon. Sí. ¿Y esos Pokémon se llaman Shiny? Correcto. Bill aclaró. Por ejemplo, tu Pidgeotto debe tener ciertos rasgos que lo sitúan más allá de otros de su especie. ¿Puedes recordar algo diferente e inusual sobre ella? Cuando luché contra ella por primera vez, ella usó equipo doble en mi Poliwag. Me sorprendió que un Pidgeotto salvaje supiera algo así. Sorprendente en verdad. Bill frunció el ceño. Eso, y él también sabe persecución, aunque es un movimiento de huevo. Bill frunció el ceño. Un tipo volador normal como Pidgeotto tenía un tipo oscuro como padre y nació con una naturaleza brillante. Levantó la vista alegremente. Tengo la intención de detener mi investigación y viajar contigo, ya que parece que tienes más suerte que yo para encontrar especímenes tan raros. Podría haber usado toda mi suerte para conseguirlos, ya sabes. Ash se quedó inexpresivo. Ahora solo estás jugando sucio. Ash se rió entre dientes, para disgusto del hombre. Bill frunció el ceño. Si ya terminaste de reírte de mi situación, me gustaría continuar con mi explicación. Bien, lo siento. Bill se burló, pero continuó sin demora. Como decía, los Pokémon brillantes exhiben varios rasgos que son, en cierto modo, demasiado fantásticos para el resto de sus especies no brillantes, al menos sin MT de todos modos. Él sonrió con orgullo antes de continuar. Y una de esas mutaciones exitosas es la naturaleza del remítico. ¿La naturaleza del rey? La naturaleza del rey. Repitió Bill. Piensa en ello como el gen del monstruo de Charizard, solo que su acción se duplica, si no triplica. Un monstruo Charizard mediría alrededor de 3 metros de altura, pero un rey Charizard probablemente superaría los 25 pies. Eso es, innegablemente asombroso e increíblemente fantástico, lo sé. Bill sonrió, y parte de mi investigación aquí trata sobre el mito de los 7 reyes. ¿El mito de los 7 reyes? Sí. Bill respondió, sus ojos ardían de emoción y pasión. Hace eones, había 7 reyes dragones que gobernaban la región que hoy se compone de las regiones de Kanto y Johto. Un Charizard, un Gyarados, un Garchomp, un Axorus, un Kingdra, un Salamence y un Dragonite. Ash se preguntó cómo sería un Garchomp, Axorus o Kingdra, pero guardó silencio. Ninguno de ellos era legendario y, sin embargo, la sangre de los dragones mayores fluía a través de ellos con más fluidez que cualquier otro de su especie en el planeta. A pesar de ser normales, en comparación con las bestias legendarias del universo, juntos los 7 reyes eran una fuerza imparable de la naturaleza. Hay una referencia a cierta catástrofe mística, causada por cierta oscuridad, las leyendas son bastante vagas al respecto. De todos modos, y este poder oscuro cataclísmico era demasiado poder para detenerlo, incluso para los propios legendarios. Se dice que los 7 dragones lucharon contra esta cosa y evitaron que ocurriera el cataclismo, aunque no sin pérdidas. ¿Y? Ash se aferraba a cada una de sus palabras. De los 7 reyes, uno cayó al mundo de la distorsión y nunca volvió a levantarse. Uno se hundió bajo un volcán activo, el tercero distribuyó sus cenizas en una llanura.
La tumba del cuarto está custodiada por el fuego, el quinto murió más valiente que el descansar, mientras que el sexto nunca se elevó sobre el fondo del mar, y el séptimo vivió para contarlo. El silencio invadió la habitación, mientras Ash hacía todo lo posible por comprender lo que Bill había compartido con él. Por lo que sabemos, fue el rey Charizard quien distribuyó sus cenizas por toda una llanura, que hoy se conoce como el Valle Charizifik. ¿Qué es eso? ¿Valle Charizifik? Es una isla solitaria en la región de Johto con varios volcanes activos, aunque sorprendentemente, los volcanes nunca entran en erupción y aún así mantienen un flujo constante de magma líquido fuera de ellos, suficiente para mantenerlos en un estado activo, pero lo suficientemente lento como para permitir que el magma se enfríe antes de que pueda llegar a la llanura. Se dice que toda la isla es una especie de refugio de Charizard, y Charizards de todo el mundo van allí, algunos permanecen allí toda su vida y entrenan entre ellos y hacerse más fuertes. Te aconsejaría que cuando tu Charmander haya evolucionado completamente, deberías hacer que se entrene allí. El mismo aire allí está saturado con el propio poder del rey. «Guau», susurró Ash, antes de recordar algo. Bill, el séptimo, el que vivió para contarlo. Ash hizo una pausa. ¿Quién era ese? Bill sonrió extrañamente. El rey Dragonita. Y es en su búsqueda que he pasado los últimos 6 años solo en este faro, esperando que algún día escuche mi llamada y despierte del fondo del océano. ¿Y? Y hace 2 días, recibí una cierta perturbación electromagnética que solo podría ser causada por un cambio sustancial en la energía dracónica ambiental en el aire. ¿Te refieres a? Las palabras de Ash murieron en su garganta, cuando una llamada larga y siempre distante llegó a sus oídos. Era, extrañamente tentador, fascinante, casi como si algo lejano lo estuviera llamando. ¿Oyes eso? Bill preguntó en un susurro. Ese es él. El rey. Él ya viene. Bill hizo una pausa. Y cuando él venga, tú y yo seremos los afortunados en conocerlo.